Saludos muchachos. En la presente unidad de trabajo vamos a estudiar el cálculo de la potencia eléctrica en circuitos alimentados por fuentes de corriente alterna. Como ya han de haber visto ustedes en la teoría, la potencia eléctrica en corriente alterna se le denomina potencia compleja. ¿Sí? ¿Por qué potencia compleja? Pues porque se consta de una parte real y una parte imaginaria. Parte real, potencia activa; parte imaginaria, potencia reactiva. Pero estos dos valores no son vectores. Juntados entre sí forman un vector que se conoce justamente como potencia compleja o potencia aparente. S, medida en voltamperios. Bueno, en este momento vamos a ver cómo se calcula esa potencia. ¿Sí? Empecemos con un circuito RLC serie. ¿Sí? Con los datos que están puestos ahí. Una resistencia de 48 ohmios, una inductancia de 500 milihenrios, un capacitor de 33 microfaradios y una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí? Un voltaje en el dominio del tiempo de 311.11 seno de omega t. Entonces ahora sí podemos nosotros decir el siguiente enunciado, resolver el siguiente circuito. ¿Qué significa? Pues calcular todos los parámetros que necesitamos saber para las diferentes magnitudes eléctricas que nosotros podemos tener en el circuito eléctrico presentado a continuación. ¿Sí? Bueno, pues primero calcular el voltaje en el dominio del tiempo, ¿sí? Eso ya lo hemos visto y nos va a dar un voltaje de 220 ángulo de cero, ¿sí? Ahí está especificado cuál es el valor RMS y cuál es el ángulo de voltaje. Luego, aquí les estoy dando yo el valor de la inductancia y la capacitancia, ¿sí? Todavía no podemos nosotros trabajar con esos valores. ¿Qué debemos hacer? Una vez que hayamos calculado el omega, proceder a calcular el JXL y el JXC. JXL positivo, JXC negativo, con las ecuaciones correspondientes, ¿sí? Omega L y omega C a la menos 1. Aquí faltaría omega C a la menos 1 para calcular el resto de los valores, ¿sí? Entonces tenemos un JXL de J155.5 o 155.5 ángulo de 90. Un JXC negativo de menos 97,43 o 97,43 ángulo de menos 90, ¿sí? Este al ser un circuito RLC, tenemos que calcular la impedancia, que tiene esta forma: resistencia más JXL más XC. Reemplazando los valores que calculamos, pues obtenemos la impedancia de 48, ¿sí?, más J58.07, ¿sí? Entonces eso es el valor que nosotros tenemos aquí de resistencia, ¿sí? Aquí hay un error. No utilizamos una resistencia de 100, sino una resistencia de 48. Por lo tanto, aquí y aquí no va 100, ¿sí?, sino va una resistencia de 48 en ambos lados, ¿sí? 48 aquí y 48 acá, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos el valor de la impedancia que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces la impedancia sería 48 más J58.07 en binomial y 75.34 ángulo de 50.42 ohmios en polar, ¿sí? Y aquí tenemos los datos que necesitamos, tanto como que sea un circuito RLC serie, la Z total y el ángulo phi, ¿sí? No me voy a detener a explicar esto porque esto es lo que nosotros hemos visto a lo largo de estas últimas prácticas, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa? Pues el cálculo de la potencia, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces aquí tenemos, miren, una vez calculada la Z total, procedemos a calcular la corriente total, ¿sí? Utilizando la ecuación correspondiente, pues tenemos 292 ángulo de menos 50.32, ¿sí? El análisis ya lo hemos hecho anteriormente, así es que no hay mayor detalle en eso, ¿sí? Si es un circuito serie, recordamos que la corriente total es la misma corriente en la resistencia, la misma corriente en L y la misma corriente en C, ¿sí? Como era un circuito RL serie, el equivalente,
la corriente total va a trazar un ángulo de menos 50.32, de acuerdo al análisis de aquí, ¿sí? Calculamos el ángulo phi y nos da un ángulo phi de 50.32. A este que le sacamos un coseno de y nos da un 0,63 en atraso, ¿sí? ¿Por qué en atraso? Por lo de acá, ¿sí? Atraso, entonces automáticamente el factor de potencia va a estar en atraso. ¿Cómo se calcula ese factor de potencia? Sacándole el coseno al ángulo phi, ¿sí? Bueno, y terminaríamos calculando corriente en el dominio del tiempo, de acuerdo como hemos venido trabajando, ¿sí? El cálculo de potencias vamos a aprender nosotros a realizarlo de 5 formas diferentes, ¿sí? La primera, vamos a partir de la ecuación general de potencia. Potencia aparente es igual a voltaje total por corriente total, pero conjugada. Este sí es un vector. La potencia aparente es un vector. Entonces, si es un vector, debo multiplicar yo dos vectores. Con primero, el vector voltaje total, ¿sí? Que es de 220 ángulo de cero. Y segundo, el vector corriente total, pero conjugado, ¿sí? ¿Qué significa conjugado? Que el ángulo va a ser el opuesto al que originalmente tenemos. Miren, veamos cuánto nos salió de corriente. 2,92 ángulo de menos 50.32. Entonces, primero reemplazamos el valor y aquí miren, el 220 ángulo de cero no hay ningún problema. Pero el 50,32, ¿cómo pasará acá? Como más 50,32, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el conjugado. Este conjugado significa que automáticamente voy a tener yo lo que estoy poniendo acá, ¿sí? Entonces, eso sería para calcular. Bueno, pues ahí sí, lo que nosotros sabemos. Multiplicar 220 por 2.92 y simplemente el 0 sumar al ángulo de 50,32 positivo. Nos da un valor vectorial de 642.4, ángulo de 50.32 voltamperios, ¿sí? Y si descomponemos esto en binomial, vamos a tener 410,17 más J 494.4. La parte real es la potencia total medida en vatios. La parte real, la potencia total medida en vatios. Y la parte imaginaria, la potencia reactiva total medida en voltamperios reactivos. Miren, ¿sí? La parte real, la potencia activa medida en vatios. La parte imaginaria, la potencia reactiva medida en bares. Como es un circuito RL, nosotros vamos a tener una potencia reactiva positiva. Si fuera circuito RC, la potencia reactiva va a ser negativa, ¿sí? Entonces, el triángulo va a ser similar al triángulo de las impedancias. La potencia activa, que siempre va a ser positiva en cualquier circuito, hacia arriba se abre la Q total y del principio al final tenemos el vector ST, ¿sí? Y el ángulo phi pues se mantendrá el mismo de la impedancia, que es el que nosotros tenemos en la parte superior en la S total, ¿sí? Entonces, he aquí cómo se calcula por el primer método la potencia compleja. Entonces, vamos al segundo método. ¿Cómo se calcula el segundo método? Pues utilizando las siguientes tres ecuaciones. Potencia total es igual a B total por I total por el factor de potencia. Esa es la potencia reactiva, la potencia activa, perdón, medida en vatios, ¿sí? Repito, voltaje total por corriente total por el factor de potencia. Tendremos el cálculo de la QT también. Voltaje total por corriente total, pero aquí ya no va a ser por el factor de potencia, sino por el seno del ángulo phi, ¿sí? Y finalmente, como ya sabemos que si sumamos vectorialmente estas dos cantidades de escalares, vamos a tener el vector potencia aparente. Entonces tenemos PT más JQT vectorialmente hablando y nos va a dar un valor de ST, ¿sí? Entonces simplemente procedemos a calcular con esas ecuaciones. La potencia total es voltaje total por corriente total por el factor de potencia, que lo calculamos y nos da este valor de aquí, similar al valor de potencia total obtenida en el primer método. Q total, ¿a qué es igual? Voltaje total
por corriente total por el seno de 50.32. Nos va a dar 494.40, similar al valor anterior que ya lo calculamos también. Ojo, para calcular PT y QT no utilizamos ángulos, miren, solamente los módulos. Recuerden, estos no son vectores, ¿sí? Una vez obtenidos estos valores, ¿los sumamos vectorialmente? Sí, para obtener el vector potencia compleja, ¿sí? Entonces, potencia total siempre positiva, potencia reactiva en este caso positiva porque es un circuito equivalente RL, y esto en binomial lo traspasamos a polar y tenemos el valor de potencia compleja similar a lo que calculamos en el primer método, ¿sí? Listo, segundo método, vamos al tercero. Utilizamos simplemente ecuaciones escalares. Mire, potencia total es igual a I cuadrado R, muy conocida por ustedes, circuitos resistivos y circuitos en corriente continua. Medida en vatios la potencia, siempre, ¿no? Aquí debemos calcular el QL y el QC por separado. QL es igual a IL al cuadrado por XL. La potencia reactiva de un inductor siempre va a ser positiva. Bares positivos. QC es igual a I cuadrado por XC. La potencia reactiva de un capacitor siempre negativa. Bares negativos. Y para obtener la Q total, simplemente sumo QL más QC. Entonces procedo a calcular. Reemplazo en las ecuaciones I cuadrado por R, I cuadrado por XL, I cuadrado por XC. Potencia activa positiva en vatios, potencia reactiva inductiva positiva en bares, potencia reactiva capacitiva negativa en bares. QL siempre positivo, QC siempre negativo. Y la potencia total siempre va a ser positiva. Entonces, como no tengo que sumar de una a otra resistencia, pues la potencia total va a ser 409.26. Eso se pasa tal cual. ¿QT a qué va a ser igual? A QL más QC. QL más por menos sería QL menos QC y me da 495.12. Tanto la potencia total como la Q total se parecen a los dos valores o las dos formas de calcular anteriormente que utilizamos. Entonces sigamos trabajando. ST voy a utilizar la suma vectorial PT más JQT binomial polar. Mire, y hasta ahora todos estos valores han coincidido aproximadamente con todas las formas de calcular que nosotros tenemos. Listo. Y finalmente vamos a ver el cuarto y el quinto método de cálculo. Quedémonos en el cuarto. Si utilizo I cuadrado R, puedo utilizar también B cuadrado sobre R para las potencias, ¿sí? Pero aquí ya no voy a utilizar el voltaje total, voy a utilizar el voltaje parcial de la resistencia. De la misma forma acá, QL es igual a voltaje en L al cuadrado sobre XL. Y si es QL, siempre va a ser bares positivos. QC va a ser igual a voltaje en C al cuadrado sobre XC. Corregirán esto por favor, aquí no es XL sino XC. Y si es QC, bares negativos, ¿sí? La misma ecuación que utilizamos hace un momento. ¿Por qué no utilizo los voltajes totales? Porque yo necesito los voltajes en cada uno de los elementos. Estoy calculando las potencias parciales. Mire, ¿sí? En este caso, el PR es igual a la potencia total porque no hay ninguna otra resistencia que disipe potencia activa. Recuerden, la potencia activa en vatios solamente es disipada por las resistencias, por los resistores, por nada más. QL y QC pues obviamente serán disipadas por el inductor y el capacitor, ¿sí? Por eso es que la potencia activa siempre va a ser positiva, ¿sí? QL imaginario, bares negativos, QC imaginarios, bares negativos, ¿sí? Y QL más QC pues tendremos la Q total, ¿sí? Y vamos a comprobar estas dos ecuaciones también. ST es igual a voltaje total, aquí sí al cuadrado, pero sobre la impedancia total, en voltamperios. Y debe darnos aproximadamente el mismo valor que si utilizamos esta ecuación de acá. Recordando que el vector ST es el módulo ST con el ángulo phi, ¿sí? Entonces reemplacemos los valores. Primero, calculemos el BR. Y R por R me da este valor de voltaje. Calculemos el BL. Y L por XL me da este valor de voltaje.
BC es igual a IC por XC y me da este valor de voltaje también. Entonces, con estos valores de voltaje, BR, BL y BC, procedemos a calcular las potencias, ¿sí? Potencia en R es igual a voltaje en R al cuadrado sobre resistencia, voltaje en L es igual a voltaje en L al cuadrado sobre XL y QC es igual a voltaje en L en C al cuadrado sobre XC. Esta positiva y esta negativa. Aquí vuelvo y repito, la potencia total va a ser la misma potencia de la resistencia porque solo tenemos una. Entonces potencia total es igual a 409.26 vatios, que es la misma potencia que acabo de calcular acá. ¿Sí? Y para encontrar QT sumamos QL más QC, mire, QL más QC 1325 más menos 830,69 más por menos menos y obtenemos este valor de aquí, ¿sí? Ahora necesitamos comprobar la ST. Primero sumamos vectorialmente, mire, 409,26 más J 495,15. Esto en binomial lo pasamos a polar y tenemos 642,39 ángulo de 50,32. Ahora utilicemos la ecuación propuesta acá. Entonces, ¿cuál es la ecuación propuesta? Voltaje total al cuadrado sobre el módulo de Z. Me da 642,42. Aproximadamente el mismo valor que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Sí? Y el ángulo phi nosotros habíamos calculado de 50,32. Aproximadamente este valor de acá. ¿Sí? Entonces 642,42 ángulo de 50,32 pues se parece bastante a lo ya calculado anteriormente. En pocas palabras, estos valores se parecen bastante, ¿sí? Esa es la cuarta forma de calcular. Y la quinta forma de calcular es la siguiente. La quinta forma de calcular es la siguiente. Mire, utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué el teorema de Pitágoras? Porque si más no recuerdan, el triángulo de las impedancias respondía a un triángulo rectángulo. Entonces el triángulo de Pitágoras lo puedo calcular yo así. ¿Sí? Potencia total al cuadrado más Q total al cuadrado, la raíz cuadrada de esto me da la S total. Voy a utilizar una potencia total y una Q total, los valores que calculamos anteriormente, ¿sí? Los que me salieron en la parte 4. Entonces aquí tengo, aplicando ya la ecuación del tío Pitágoras, tengo que ST es igual a 642,39 voltamperios, ¿sí? Y para hacer esto necesito yo acompañarle de un ángulo. Entonces, el coseno de φ que es igual a cateto opuesto a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ese coseno es del factor de potencia. Entonces, saco el factor de potencia de 0,63, que es el mismo valor que nos dio hace un momento. Y si hacemos un coseno inverso, vamos a tener un ángulo φ de 50,42. Entonces, ya tendríamos todo, mire. El módulo 642,39 con un ángulo de 50,42 voltamperios, ¿sí? Entonces así vemos que aproximadamente me salen los mismos valores utilizando las ecuaciones de cálculo adecuadas. Hemos aprendido a calcular de 5 formas diferentes la potencia, ¿sí? Ustedes pueden comprobar aplicando estas ecuaciones de aquí para obtener una nueva forma de calcular potencia, ¿sí? ¿Podemos nosotros mezclar las formas de cálculo? Sí, sí lo podemos hacer. Entonces, las ecuaciones tenemos que aplicar de acuerdo a nuestra conveniencia y a cómo se nos facilite el ejercicio, ¿sí? Entonces, no es que voy a ir utilizando de una forma todas las ecuaciones, no. Podemos mezclar la primera con la quinta con la cuarta, la tercera con la segunda con la quinta, etcétera, 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 ¿sí? Lo importante es utilizar las ecuaciones adecuadas. Entonces, eso sería todo con respecto al cálculo de la potencia en circuitos con corriente alterna. Para este caso serie. Veremos uno en paralelo y un simulador para que ustedes puedan comprobar las respuestas. Entonces estamos en contacto, chicos. Cualquier cosa, quedo atento a sus dudas e inquietudes. Hasta pronto.